Derechos humanos. Vamos a hablar de derechos humanos, del iusnaturalismo. Bueno, un saludo y espero veas este video que contiene el iusnaturalismo referente a los derechos humanos y otras cosas. Saludos, dale click al video y suscríbete a mi canal, y hay varios temas sobre el derechos humanos. En el iusnaturalismo se ha afirmado la existencia del derecho natural y que en cada época ha habido un concepto diferente en este sentido. En todas las doctrinas hay una afirmación de la juridicidad fundamentadora del derecho positivo. Se limitaría a declarar derechos ya existentes en las declaraciones respecto al siglo XVIII, que reflejó una concepción en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. En el artículo 1 afirmó que todos los seres humanos nacemos libres e iguales en la dignidad y en los derechos. Esto es considerado como por los juristas Hans Kelsen una manifestación de doctrina del iusnaturalismo. En las teorías iusnaturalistas se ha afirmado que los derechos humanos se basan en los aspectos biológicos para la supervivencia de esta especie en la convivencia. En este contexto, la selección natural de una conducta se basa en un altruismo y empatía, en el orden moral natural que se ha derivado en determinados preceptos religiosos. En la conducta moral se considera un conjunto de prescripciones objetivamente válidas que apelan en los textos que se pueden contemplar en la Biblia o en el Corán. En el siglo XVII, Hugo de Grocio cobró fuerza en el iusnaturalismo racionalista. En estos autores se desvinculó la idea de Dios, ya que se basaba únicamente en la razón pura. Existen en la actualidad fundamentaciones iusnaturalistas de inspiración religiosa. En ellas se encuentra la doctrina social de la Iglesia, que se retomó en las ideas de padres de Iglesia y Tomás Aquino. En los críticos principales de estos temas fue Pablo VI en su encíclica Humanae Vitae, la vida, un sentir desde la divinidad al bien común. En la realidad cristiana desde el punto de vista moral y del bienestar. En la doctrina social de la Iglesia se fundamentó los derechos que se encuentran en la ley natural. En esta fuente de derechos y deberes se fundamentó el último es Dios mismo. En este orden Dios gobierna el universo y recibió un nombre de ley eterna. En la ley natural participaban o se derivaban estos derechos humanos con objetivos de dependencia subjetiva. Estaban obligados por ello a que sujetos de los estados de ánimo o las opiniones a la voluntad de nadie. El consenso tampoco existía y la mayoría de la Iglesia Católica se caracterizaba a los derechos humanos en las formas de sociabilidad. El hombre naturalmente social existe en derechos naturales de la persona en cuanto a que es un individuo, pero el miembro de diversos grupos sociales naturales, es decir, derechos naturales de la familia, estas asociaciones o de las naciones. Los derechos se ordenan al bien común y están
se constituyeron limitados, con una precisión y limitación en cuanto se concretó. En los derechos humanos se remitió a lo justo y lo concreto. No significaba ningún reconocimiento de libertad. En uno de los teóricos de derechos humanos más relevantes fue John Locke. En la categoría fundamental de legitimación de un gobierno, y que tenía como base o básico la sociedad civil, Locke aportó ideas desde el concepto de una propiedad y el sentido amplio en el sentido restringido, en el sentido natural y que se deriva del trabajo, que la propiedad precede al Estado y que no puede estar de la propiedad de los sujetos arbitrariamente. Locke negó el derecho natural, negó el derecho de propiedad de los seres, es de negar a los derechos humanos. En el filósofo británico que tuvo gran influencia en Reino Unido, la filosofía en que se basó fue la fundación de Estados Unidos. El filósofo concretó que los derechos humanos tenían que derivarse de un derecho y un valor determinado. Entre otros se encuentra también Samuel Pumfedor, que dijo que el sistema de derechos naturales del hombre era derivado respecto a su dignidad, al igual que Hegel o Kant, que afirmaron que la libertad era un fundamento de derechos empíricos y que fundamentaron toda su teoría del derecho natural en principios priori que se entendió de la razón práctica. En la mitad del segundo siglo XX, ahí hubo una decadencia a favor de las ideas positivistas, con fuerza de muchas teorías diversas. Algunos se mantuvieron fundamentados de los derechos humanos que afirmaban de un orden de valores o principios con validez y objetiva universalidad independiente de los individuos, en su autonomía como fuente de todos los valores. En los derechos humanos, la conciencia, la autoconciencia racional de la dignidad y la libertad de igualdad humana. En estas llamadas tesis intersubjetivas de un intento de síntesis entre dos tendencias, los derechos humanos eran valores radicados con una necesidad común, intrínsecamente comunicables.